¿Cómo están, Vamos a continuar. Nos quedamos viendo lo último de la redención, que para entender el pago por nuestra libertad es importante primero entender nuestra esclavitud. Y vimos que fuimos librados de la esclavitud del pecado. Vimos que fuimos librados de la esclavitud de la iniquidad, que fuimos librados de la esclavitud del sistema legal o religiosidad. Vimos que fuimos librados del diablo y que fuimos librados del temor de la muerte. En todo esto vivíamos como esclavos. Vamos a terminar, todavía nos falta por ahí 1 o 2 puntos. Entonces aquí es donde continuamos. Fuimos librados de la esclavitud de una vida vacía y frustrada. Fuimos librados de la esclavitud de una vida vacía y frustrada. Fíjense, Pedro escribió uno de los pasajes más profundos y elocuentes sobre el tema de la redención, al que vamos a ver ahorita. Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, si me acompañan, por favor. Y él nos define aquí esa esclavitud anterior con respecto a la vida vacía y frustrada. Primera de Pedro 1, 18. ¿Lo tienen? Y dice, sabiendo que fuiste rescatados, mire esto, de vuestra, y note esta palabra, vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora, cuando el hombre tomó del árbol, Adán, del conocimiento del bien y del mal, él pensaba que eso le iba a dar autonomía, como Satanás se lo había dicho, ¿verdad? Bien sabe Dios que el día que de él coman, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis, ¿verdad? Él no quiere que conozcan. Y bueno, en cierta manera el diablo le dijo una media verdad. Lo que no les dijo es que al desobedecer, ellos no iban a tener la capacidad para hacerlo como Dios, porque Dios conoce el bien y conoce el mal, ¿no? Pero Dios no obra mal, y el hombre no puede obrar el bien, es lo contrario. Entonces, ellos pensaban que iban a tener autonomía. Sin embargo, ¿qué hizo esto? Los separó de la plenitud de Dios. Y esto tiene que ver con lo que acaba de decir Pedro, porque en otras palabras vemos el vacío sentido de la vida en la tierra del hombre a causa de esto. Esto quiere decir que el hombre, fíjense bien, el hombre puede lograr toda la riqueza del mundo, pero su vida estar vacía. El hombre puede lograr toda la fama del mundo, reconocimiento en el mundo, pero sin Dios ¿cómo está su vida? Vana, vacía. El hombre puede lograr la mejor profesión del mundo, pero sin Dios está completamente vacío. Simple y sencillamente, Dios ha ordenado que el hombre no prospere en su independencia y orgullo. Así es. El hombre puede controlar hasta cierto punto su medio. Acuérdense que el hombre fue creado, hecho a la imagen de Dios, colocado como cabeza de la naturaleza para dominarla. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Usted lo puede ver: ríos contaminados, el mar, no se diga, el deshielo de los polos. El hombre está acabando con la tierra, el mismo hombre, ¿no?
Lo que Dios puso en sus manos, el hombre está acabando con él. Sin embargo, por la vida vacía, precisamente la vida vana que el hombre tiene, cada conquista que el hombre hace aparenta tener o traer, eso le va a traer nuevos problemas. Por ejemplo, vamos a ver esto que quiero decirles, ¿verdad? Porque es posible que alguien piense y diga, bueno, no hay nada bueno en la vida del hombre entonces. Y hablamos de la vida del hombre sin Dios, es de lo que estoy hablando ahorita. ¿No hay nada bueno? No, sí hay cosas buenas, sí hay bien en el hombre sin Dios, pero su bien nunca llega a la consumación porque su vida está, ¿cómo está su vida? Vacía, vana. Por ejemplo, pensemos en la gran utilidad y el placer que todos tenemos del invento del auto, el coche particular. ¿Sí o no? ¿Es algo bueno o no? Sí, ha cambiado el tipo de vida en gran sector de los habitantes del mundo, pero con todo ello, este invento ha traído muchos problemas. ¿Cuáles problemas? Muchas vidas perdidas. Ahí nos damos cuenta de la vida vacía del hombre, la vida vana del hombre. O sea, a lo mejor inventa un bien, pero ese bien resulta en un mal. Ahora, ¿qué tal si pensáramos, por ejemplo, tenemos la creación de los medios de comunicación? Vamos a irnos tan fácil al celular. ¿Es algo bueno? Sí. Y nos ayuda muchísimo para comunicarnos. Antes no sé cómo le hacíamos, no había, pero teníamos comunicación. El problema es que este celular tan pequeño, que es bueno, también es tan malo como no tienen una idea. Hay miles, nada más en una sola área, miles y miles de hombres esclavos de la pornografía por un aparatito como este. Entonces, eso habla de la vida vacía precisamente del hombre. Entonces, Pedro anticipó estos hallazgos de esta problemática al hablar de la esclavitud, de la vana manera de vivir. De ahí fuimos librados, vivíamos en esa esclavitud que habíamos heredado de nuestros padres. Ahora, esta palabra viene del adjetivo en griego mataios. Matá es M-A-T-A-I-O-S, mataios, que traducido significa vano, vacío, sin poder, sin fruto. Así que imagínense qué peor servidumbre que la de una vida sin sentido, dirigida hacia una meta desconocida y que en efecto para el incrédulo será al final la perdición. Pero así vivíamos. De ahí fuimos librados por la redención de Cristo Jesús. De esa vida vacía. No tenía sentido tu vida, no tenía dirección tu vida. Pero una vez que llegaste a Cristo Jesús, ahora sí tiene sentido. Ahora sí tienes una meta. Ahora sí tienes un objetivo. Ahora sabes a dónde dirigir a la familia. Ahora sabes hacia dónde llevar a los hijos, el esposo y la esposa, hacia dónde vamos. Antes no. Y eso es lo que Cristo hizo por la redención. Amén. Por último, fuimos librados de la esclavitud del temor de los hombres. Fuimos librados de la esclavitud del temor de los hombres. Fíjense, solo el que teme a Dios amándole y sirviéndole se encuentra libre. Lo repito, solo el que teme a Dios, amándole y sirviéndole, se encuentra libre. Todos los hombres que no quieren tomar a Dios en cuenta, se encuentran limitados tanto por las circunstancias de la vida, pero también por el temor de los semejantes. Por ejemplo, a veces estos hombres
Hay hombres que uno encuentra en el trabajo, voy a hablar por este lado del trabajo, pero hay hombres que uno encuentra en el trabajo y que se portan correctamente, ¿no? O sea, no conocen a Dios, pero tienen una buena medida de tolerancia y de consideración, y podemos nosotros agradecer actitudes humanas que endulzan la vida en el trabajo con estas personas. ¿Sí o no? Ay, me tocó un buen jefe, ¿no? O me tocaron buenos si eres dueño, si eres tienes un negocio y tienes empleados, me tocaron buenos empleados, ¿no? No andan buscando la manera de perder el tiempo, en fin. Pero pudiera tocarnos la desgracia de tener que tratar con hombres que no controlan adecuadamente sus pasiones dentro de su naturaleza humana como caídos. Y si estos hombres se hallan en posiciones de autoridad, todavía peor, porque pueden hacer sufrir terriblemente a los que están subordinados a él. Al final del extremo de estas actitudes humanas se destaca el proceder de hombres sin escrúpulos, sin entrañas, que se deleitan en la crueldad y hacer daño a los demás. ¿Sí o no? ¿Sí nos toca vivir esto alguna vez o no? Sí. El Señor aconsejó a los siervos suyos que enviaba al mundo, fíjense bien, les dijo que se guardaran de los hombres, ya que los suyos habían de hallarse muchas veces como ovejas en medio de lobos. Fíjense la descripción que el Señor le dio a los hombres en común. Pero el Señor nos dijo algo con respecto a esta esclavitud, porque de eso nos liberó Cristo. Mateo 10:28 dice: no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. ¿Se fijan? No tengas temor a los que matan el cuerpo. Todo eso nos liberó Cristo, es decir, no tenemos que tener miedo a los hombres. No por eso también te vas a poner ahí, te llegan con una pistola y no, tranquilo, tampoco, no, pero no tengas miedo. ¿Me explico? No tengas temor porque estás en las manos de Dios. Él te ha librado del temor de los hombres. Amén. Fíjense qué interesante entender de dónde fuimos librados, de qué esclavitud, nos hace entender el peso y el tamaño de la redención con que fuimos librados. Vamos a ver un poco el precio de este pago que se dio, para luego pasar a la siguiente doctrina. No hemos de dar lecciones de griego aquí, pero vamos a ver algunas palabras interesantes, por ejemplo, de este precio. Hay una palabra griega, no tengo un pizarrón como para ponerles la palabra, pero la palabra griega es lutro, con doble O, acento en la segunda O, lutro, y que los sustantivos relacionados con lutro es, por ejemplo, lutrosis, y otro sustantivo es apolutrosis. Ambos se derivan de otra palabra que es lutrón. Y lutrón, fíjense bien, la definición de esta palabra en griego, lutrón, es el precio pagado con el fin de libertar al esclavo. Y subraya la importancia de lo que se pagó. Esto es lo que significa esta palabra, lutrón. Ahora, como resumen entonces, podemos saber en lo que consiste el precio, quién lo pagó,
quiénes son libertados, cuál es la naturaleza de su liberación. Y también podemos resumir, hermanos, que el nivel doctrinal bíblico de la redención nos muestra el gran pago que hizo Jesús por nuestras vidas. A través de estas palabras, el gran pago que hizo Jesús por nuestras vidas. Si tú entiendes el pago que Jesús hizo para librarte de toda esa esclavitud de la cual acabamos de hablar, no te va a quedar otra más que rendirte a los pies del Señor. Amén. Ahora, vamos a ver esta pregunta porque luego surge esta duda. ¿A quién le fue pagado el precio de rescate? Si estábamos en toda esa esclavitud, ¿a quién se le pagó el precio del rescate? ¿Esto es importante? Claro que sí es importante. Algunos, fíjense bien, estudiando un poco la historia de la iglesia, algunos de los llamados padres de la iglesia que vivieron en los primeros 3 siglos, es decir, el primer siglo, los primeros 100 años, podemos ver la vida de los apóstoles y la vida de los discípulos de los apóstoles. En el segundo siglo y tercer siglo podemos ver los discípulos de los apóstoles, que se les conoció como los padres de la iglesia. Ellos dieron contestación a esta pregunta que era innecesaria en el sentido como lo hicieron, pensando algunos que si Satanás era el antiguo dueño del esclavo, él había de recibir el precio de rescate, según ellos. Pero analizando nosotros bien la exégesis de la escritura, viéndola bien, vimos una palabra en griego que dijimos es lutro, con doble O, y en la segunda O lleva un lutro, lleva un acento ahí. Y esta palabra se emplea precisamente en Primera de Pedro 1:18, que ya lo leímos, ¿verdad? Solamente voy a retomar para que nos demos cuenta realmente a quién se pagó el precio. Y eso, mis hermanos, tiene un sentido poderoso para entender nosotros hasta dónde fue el sacrificio de Jesús. Dice ahí: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, y concluyo ahí, dice, con la sangre ¿qué? Preciosa. Es decir, te brincas un párrafo y luego ahí, con la sangre preciosa. Es decir, aquí vamos a entrar en detalle porque de aquí viene la siguiente doctrina que es bien interesante, ¿no? En Tito capítulo 2 verso 14 se nos vuelve a decir esta misma palabra, lutro, el pago. Aquí se nos dijo con la sangre preciosa. ¿Con qué? La sangre preciosa. En Tito 2:14 dice, el cual, ¿quién? Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Que ya lo vimos, anomia, ¿no? Ahora aquí entra la frase del lutro, es cuando dice, se dio a sí mismo. No dice que se dio para pagarle a Satanás, ¿verdad que no? ¿A quién se dio? A sí mismo. Ahora, vamos a ver una forma sustantiva de lutro, que es lutrosis, que también la mencionamos, que se halla en Hebreos 9, verso 12. Note esta palabra lutrosis. Dice ahí, entre paréntesis puede poner porque está hablando de él, Cristo por su propia sangre. ¿Por qué? Lutrosis. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí está el sustantivo lutrosis, por su propia sangre. Ahora, vamos a ver el siguiente sustantivo que también se los mencioné,
Otro sustantivo. ¿Se acuerda cuál otro les mencioné aparte de lutrosis? A ver, apolutrosis. Muy bien. Aquí en Efesios 1:7 se destaca esta palabra en griego, apolutrosis. Y mire lo que dice: ¿en quién tenemos redención? ¿En quién? Puedes poner otra vez Jesucristo. Tenemos redención y luego por su sangre. Esta expresión por su sangre aparece en el griego este sustantivo, apolutrosis. Dice, por su sangre tenemos el perdón de pecados. Uy. Ok, se me movió un poquito, perdón. Paciencia, hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. ¿Dónde estoy? Aquí estamos. Ya casi terminamos esta doctrina de la redención. Entonces dijimos apolutrosis, Efesios 1:7, por su sangre, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, hay un verbo, que no se los dije, pero aquí aparece este verbo, luo, L-U-O, significa soltar o libertar. Y este verbo, que está en diferentes textos, voy a leer uno donde aparece Apocalipsis 1:5, ahí aparece. ¿Lo tiene? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, y luego otra vez aparece con su sangre. Esta expresión con su sangre es este verbo en el griego, luo. Es decir, nos soltó, nos liberó de la esclavitud en la que estábamos con su sangre. Entonces, si prestamos mucha atención en cada uno de los textos que leímos, el énfasis está recayendo sobre el derramamiento de la sangre de Cristo. ¿A quién se le pagó el precio? Si el énfasis está en el derramamiento de la sangre de Cristo. Y déjame leerte un texto más, Gálatas 1:4. Y otra vez se menciona esta frase, el cual se dio a sí mismo. ¿Qué hizo Cristo? Por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Se dio. Entonces, la pregunta es, ¿a quién fue pagado el precio de rescate? Si se menciona mucho, por su sangre. Se dio a sí mismo. La contestación, mis hermanos, la vamos a tener precisamente en la siguiente doctrina, ¿sabían? La contestación a esta pregunta, ¿a quién fue pagado el precio de rescate? Entonces vamos a comenzar la siguiente doctrina tan interesante que se llama la propiciación. ¿Cuántas doctrinas de la salvación llevamos? Varias, ¿verdad? Empezamos por la gracia, el arrepentimiento, la fe, la justificación, la redención. Ahora estamos llegando a la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Aquí es donde entra lo interesante y donde nosotros, al entender esto, híjole, mis hermanos, se nos va a abrir más el entendimiento de decir, híjole, pues no se le pagó a Satanás, no se le pagó a esa vida vacía y vana en la que estábamos de esclavos, no se le pagó al temor de los hombres, no se le pagó, no. Fuimos librados de toda esa esclavitud, pero el precio que se pagó, a alguien se pagó que es alguien
que es al que se le debería de pagar realmente, que lo vamos a ver en la propiciación. ¿Qué es la propiciación? La palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar y satisfacer concretamente la ira de Dios. ¿A quién se le pagó? ¿A quién? Wow. No a Satanás. ¿Qué tiene que ver el chanclas aquí? Sí, es cierto que él tuvo y tiene todavía en su mano, porque se le da el poder del dominio de este mundo y controlar la vida de los hombres, ¿verdad? Sí, es verdad que él lo tiene, pero a él no se le pagó porque no se le debía a él nada. ¿Qué se le debía al diablo? Nada. ¿A quién se le debía? A Dios. Entonces la propiciación es un acto entre dos partes importantes: aplacar o apaciguar la ira de alguien que está ofendido, por un lado, y por otro lado ser reconciliados con él. Ya ahí nos está apuntando hacia la siguiente doctrina cuando terminemos la propiciación, hacia dónde va encaminado el asunto, ¿no? Es decir, repito, la propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien, en este caso la ira de Dios, el juicio de Dios que estaba sobre nosotros, porque estaba ofendido. Nosotros con nuestro pecado lo ofendimos a Dios. Ahí está la propiciación para quitar eso. Pero por otro lado, la propiciación también fue el medio para luego ser reconciliados con Él. Ahora, el concepto básico es que un sacrificio para apaciguar, absorber y desviar la ira de Dios tiene que ver con la propiciación. Dios es siempre fiel a todas sus perfecciones. Tiene dos atributos que funcionan en armonía. Voy a hablar de estos dos. Él tiene muchos más atributos que ya aprenderán aquí en básico. Se les da una clase de los atributos de Dios. Pero hay dos atributos que funcionan en armonía bajo condiciones normales dentro de lo que estamos hablando. Por un lado, su santidad, la santidad de Dios. Y por otro lado, su amor, el amor de Dios. Ahora, fíjense bien, su santidad, la santidad de Dios describe su calidad de perfección moral y trascendencia. La santidad describe su calidad de perfección moral y trascendencia. Por otro lado, su amor, obviamente el amor de Dios habla de su afecto, su amabilidad, su compasión, su misericordia y las decisiones que toma para el beneficio de los hombres. ¿Está claro estos dos atributos de Dios? Santidad y amor. ¿Por qué estos dos? Porque estos tienen que ver precisamente con nuestra salvación, tienen que ver con la redención, tienen que ver con la propiciación, que vamos a hablar más de ella. Estas características perfectas de Dios no tienen ningún conflicto hasta que hay pecado. La santidad y el amor de Dios no tienen ningún conflicto hasta que hay pecado. ¿Por qué? Porque su santidad, ante la presencia del pecado, ¿cómo se demuestra la santidad de Dios? Con su ira. Cuando hay pecado, la santidad de Dios se muestra con su ira, su juicio. Esa es la justicia perfecta de Dios. Entonces, el pecado tiene que ser castigado con la venganza que se merece. Y ese es un gran problema para el pecador, porque el castigo del pecador, si no se arrepiente, si no vuelve a Dios, ¿qué es? La muerte eterna.
¿Hasta aquí podemos comprenderlo? Ahora, nosotros como pecadores, vamos a entenderlo así, estábamos bajo la ira de Dios. Acuérdense que no hay problema en los dos atributos mientras no hay pecado, pero una vez habiendo pecado, entonces la santidad de Dios se muestra con su ira, con su juicio. Esto quiere decir que por ser pecadores estábamos bajo la ira de Dios, que baja del cielo, que llega hacia nosotros hasta el día del juicio. Y la propiciación, fíjese, porque aquí es donde entra lo interesante, que es parte del amor de Dios. La propiciación es la idea de que la muerte de Jesús en la cruz se interpone precisamente para tomar ese castigo que nosotros merecíamos y apaciguarlo, satisfaciendo la ira de Dios. Esa es la provisión que Cristo hizo en la cruz. Es una propiciación, un sacrificio que absorbe la ira de Dios dirigida a los pecadores. Ahora es triste porque si nosotros cristianos entendemos esto, imagínense cuántos hombres no hay allá afuera que no quieren nada, no quieren saber nada de Dios y desconocen completamente en su ignorancia en dónde están, bajo la ira de Dios. Y tú fuiste librado de la ira de Dios por un sacrificio conocido como propiciación. Entonces, mis hermanos, hay una necesidad de apaciguar la ira de Dios. Es algo que muchas religiones tienen en común. En las antiguas religiones paganas, así como en muchas religiones hoy en día, se enseña la idea, se enseñan a sus feligreses la idea de que el hombre aplaca la ira de Dios, según ellos, ofreciendo ofrendas y sacrificios, según ellos. Pero sin embargo la Biblia, ¿quién? ¿Quién es la Biblia? Ahí está la revelación de Dios para el hombre, en la Biblia. Es la palabra de Dios, la revelación al hombre. Alguien a lo mejor ya pudiera preguntar, ¿y por qué le pusieron Biblia? Bueno, tiene su sentido, ¿no? La palabra Biblia viene de un vocablo latín que cuando empezó la imprenta en su tiempo, no voy a perder mucho tiempo en esto, hay una clase que damos y explicamos todo eso, pero cuando la palabra Biblia surgió precisamente cuando empezaron a hacerse las primeras traducciones en la imprenta y se hizo, acuérdense que antes se usaban rollos, pergaminos de cada libro. Entonces cuando se hizo la imprenta, todo se conjuntó en un solo libro. Biblia significa un solo libro que contiene todos los documentos sagrados de esos pergaminos, de esos papiros. Por eso se le llama Biblia, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que Dios mismo ha proporcionado el único medio, ¿el qué? Único medio por el cual se puede apaciguar la ira de Dios y reconciliar al hombre pecador con Dios. El único medio. ¿Cuál es ese único medio? ¿Cómo se llama? Propiciación. Sí, es Jesucristo, pero vamos a entenderlo desde este punto de la propiciación, porque es la única manera de apaciguar la ira de Dios por el sacrificio de Jesús, que fue la propiciación que hizo por nosotros. En el Nuevo Testamento, el acto de la propiciación se va a referir entonces a la obra de Dios. ¿La obra de Dios? ¿La qué?
y no a los sacrificios o las ofrendas que los hombres le puedan ofrecer. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz, mis hermanos, de poder satisfacer la justicia de Dios, la ira de Dios. Es imposible que el hombre pueda apaciguar, que el hombre pueda aplacar la ira de Dios, el juicio de Dios sobre los hombres pecadores. Es imposible. No hay sacrificio que el hombre pueda ofrecer, porque todos los hombres somos corruptos. ¿Cuántos? Todos. No hay servicio alguno, no hay sacrificio alguno, no hay regalo alguno que el hombre le pueda ofrecer a Dios y hacer un trueque con Dios y decir: Señor, ahí te va, ¿verdad? Como el tránsito o el policía que le das ahí bajita el agua y algo que no lo debes hacer, pero ahí te va para que allí me dejes, me pasé el alto porque llevaba prisa y no sé qué, y para que no te... Bueno, tú sabes, ¿verdad? No, con Dios no es así. No puede el hombre ofrecer nada. La única satisfacción o propiciación que puede ser aceptable por Dios, que pueda reconciliar al hombre con él, escúchalo, tenía que ser hecha por Dios mismo. ¿Por qué por Dios mismo? Porque el hombre no puede. El hombre no puede por sí mismo ser libre de su corrupción. Necesita a alguien libre de corrupción que pueda ofrecerse en su lugar por el hombre. Así que tenía que ser hecha por Dios mismo. Por esa razón, esa es la grandísima razón que Dios Hijo, ¿quién? Jesucristo vino al mundo, tomó forma de hombre para ser sacrificado o ofrecer su sacrificio perfecto por el pecado del hombre y a través de eso hacer propiciación. ¿Qué quiere decir? Expiar los pecados del pueblo. Como lo dice Hebreos 2:17. Expiar los pecados del pueblo. ¿Vamos entendiendo a quién se le pagó la deuda? ¿Quién era el único que podía pagar esa deuda? Para ser libres de toda esa esclavitud que acabamos de hablar. La palabra propiciación, mis hermanos, se usa en varios versículos para explicar lo que Jesús logró a través de su muerte en la cruz. Por ejemplo, vamos a Romanos 3, 24 al 25. Vamos a ver, ya lo hemos leído, pero vamos a mirar esta palabra que aparece ahí. Romanos 3, 24 y 25. ¿Listos? Vamos a tratar de irnos rápido, ¿no? Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego dice, a quien Dios puso. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Cómo lo puso? Como propiciación. Subraye la palabra. Propiciación por medio de la fe. Y luego note, esta palabra tiene mucha relación con esto. Por medio de la fe en su sangre. ¿Se acuerda que vimos todos los versículos anteriores que hablaban su sangre, por medio de su sangre, Él se dio a sí mismo? Es muy interesante esto, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estos versículos como este son un punto clave precisamente del argumento que presenta Pablo en la carta a los Romanos y donde realmente está el corazón del mensaje del evangelio. La propiciación tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz, pero hay que entenderla desde su magnitud, no simple y sencillamente como hoy lo tenemos ya como una muletilla y decir, sí, Cristo murió por mí.
Pero ¿entiendes hasta qué punto es el precio? ¿Y a quién le pagó? ¿Y cuál era la única manera de hacerlo? En los primeros 3 capítulos de Romanos, cuando lees la carta, mire, la carta a los Romanos, que cuando llegues a intermedio vas a aprender, porque ahí se enseña esta clase. La carta a los Romanos se supone que se le conoce como el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo en los primeros 3 capítulos, él argumenta que tanto judíos religiosos, moralistas, como gentiles, y gentiles cualquier persona del mundo, por igual, todos están bajo condenación y éramos merecedores de la ira de Dios, el juicio de Dios. Romanos 1:18 te lo dice, ahí lo puedes encontrar. Todos pecaron, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Estamos destituidos de qué? Sigue hablando Pablo, ¿no? Ahí en Romanos. Entonces, todos los hombres merecemos su ira y su castigo. ¿Cuántos? Sin excepción de nadie. Dios en su infinita gracia y amor, que es el otro atributo que hablamos, proveyó una forma para aplacar su ira, su juicio, y para que podamos ser librados de ese juicio y reconciliados con Dios. Esto es solamente a través de la muerte sacrificial de su Hijo Jesucristo, como el pago por nuestros pecados. Entonces, ¿a quién se le pagó? A Dios, a su ira. ¿Se fija? A la ira de Dios. Es a través de la fe en Jesucristo, como el sacrificio perfecto de Dios, que tú y yo podemos ser reconciliados con Dios. Y es únicamente por causa de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección al tercer día, que un pecador perdido que merece el infierno puede ser librado del infierno, reconciliado con ese Dios santo y ser pasado a una vida eterna. ¿A una qué? ¿No le da gracias a Dios por eso? Romanos 5, verso 8 al 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué vamos a ser salvos? Y cuando dice ira, tú puedes poner entre paréntesis, ira significa juicio. Ese juicio de Dios por el pecado. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fíjense, por la muerte, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, Cristo no se quedó ahí en la tumba, ¿verdad? Cristo resucitó al tercer día y Él vive, y por medio de su resurrección nos trajo vida a nosotros. Por eso dice aquí que mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, la vida que nos trajo. Entonces, la hermosa verdad del Evangelio es que los cristianos somos salvos de la ira de Dios, reconciliados con Dios, no porque nosotros hayamos hecho algo, nada hicimos, como dice la Escritura, porque dice, no porque hayamos amado a Dios nosotros, Primera de Juan 4:10 estoy leyendo, sino porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Quién nos amó primero? Dios. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La única manera para apaciguar la ira de Dios contra el hombre pecador, reconciliarnos con Dios, es a través de Cristo por su sacrificio conocido como propiciación. No hay otro sacrificio que a Dios le haya satisfecho para poder perdonar los pecados de los hombres. Ahora, aquellos que rechazan a Cristo como su Salvador y se niegan a creer en Él, no tienen ninguna esperanza de salvación. ¿Cuánta? Y eso nos debe de poner tristes. Por eso hay que predicar el Evangelio, porque el Evangelio de Dios es poder para salvación, dice ahí Romanos 1:16, ¿no? Hay que predicarlo, mis hermanos, no conformarnos con lo que nosotros tenemos. Ahora, fíjense bien, si alguien no acepta esta salvación y entonces no tienen esperanza de salvación, por eso los creyentes, fíjense bien, los creyentes, estamos hablando del incrédulo, pero los creyentes, por eso se nos dice esta palabra en Hebreos 10, verso 26 al 29, los creyentes, porque podríamos caer en esto. Hebreos 10, 26 al 29. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, como lo estamos viendo ahorita, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora escuche la pregunta al final: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, que es la propiciación, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, que es la que tiene que ver en la propiciación, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando yo leo esto, a mí me da escalofrío. Y no tiene nada que ver con, ay, ¿se pierde la salvación? No se pierde la salvación. Es que yo no tengo que pensar eso. Aquí no me está hablando de eso. Aquí me está advirtiendo de algo que me pudiera pasar. Nunca permitas que pase. Amén. Nunca permitas que pase. ¿Por qué? Porque si pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio. El único sacrificio que te pudo librar de la ira de Dios, o te puede librar de la ira de Dios, es Cristo Jesús, su obra, su propiciación que hizo por ti. Y si tú sigues pecando voluntariamente, lo que estás haciendo es pisotear al Hijo de Dios, la sangre que Él tuvo que derramar para pagar ese juicio que tú merecías. Amén. Déjeme terminar, porque esta es una obra riquísima, una obra de salvación en cuanto al hecho en sí mismo, pero también en las consecuencias. Pero el concepto de la propiciación es fundamental para nosotros, porque enfatiza, mis hermanos, enfatiza la satisfacción que Dios tuvo al recibir ese sacrificio. Y eso nos habla del valor infinito de lo que hizo Jesús. Solo Él lo podía hacer. El hombre no podía hacerlo. Solo Él, el Hijo de Dios, el Dios hombre. ¿Quién podía hacerlo? El Dios hombre. ¿Quién es el Dios hombre? Solo Él. Solo Él podía vivir como un hombre perfecto.
Solo Él podría ser impecable, solo Él podía cumplir con la ley, solo Él podía hacer las cosas como Dios lo demandaba en la ley. Solo Él vino a cumplir la ley y nos libró no solamente de la ley, nos libró del juicio. Por eso era capaz de representar a cualquier hombre en la tierra, porque era el hombre perfecto, el hombre ideal, que al derramar su sangre en la cruz, no era cualquier sangre, era la sangre del Dios hombre. La que apaciguó la ira de Dios, el juicio que había hacia nosotros. Por eso el cristiano, mis hermanos, ya no va a enfrentar un juicio de condenación. El verdadero cristiano, el que se mantiene sin pecar voluntariamente, como leíamos el texto, el que le da la honra, el que honra el sacrificio de Jesús, el cristiano que se mantiene en eso, mis hermanos, ese cristiano va a disfrutar de la presencia de Dios como no tiene una idea. Ya no hay juicio. Al contrario, el verdadero cristiano va a participar en el juicio final con Cristo y nos va a tocar juzgar junto con Él a los malos. ¿Cómo ve? Pero usted ya no va a pensar, ándele, por andar haciendo eso, no me hizo caso. No, hermano, porque ya no vamos a pensar así. Vamos a tener el corazón del Señor Jesús, porque en ese momento, cuando eso suceda, usted y yo hemos sido completamente glorificados. Amén. Que Dios los bendiga. Sé que el tiempo se acabó. Nos vemos en la siguiente. Cuídese.